Se aconseja dormir sobre un colchón de suaves manzanillas para volver a enamorarse. Tras la sucesión de las noches, la piel adquiere un aroma a miel salvaje. La sangre, la música serena de las emociones frágiles. Algo vuelve leve al durmiente. Y si los enamorados no se encuentran, una banda de pájaros cantará hasta reunirlos. Y si aún así no sucediere, las criaturas han de recuperar el drama y la representación se eternizará en el lugar que ya conocen. Los celestinos construyen una estructura en forma de tacita con fibras vegetales, pajitas y diminutas raíces. Desde las ramas medias asoman sus cabecitas azul celeste. Buscan musgos y Camaemelum nobile para la incubación de los huevos. En cada bosque en el que se instalan, después de volar largas distancias, yace una durmiente sobre el herboso suelo. Con nosotros en este programa número 5, este episodio número 5, ya llegando casi al final, está Juliana Bonacci. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, acá, a gusto. A gusto, bueno. Me alegro que así sea. Preciosas esas palabras que van llegando suavemente y van penetrando. Es como la raíz de un árbol, despacito van. Gracias. Juliana, contame, ¿hace cuánto que te dedicas a la poesía? Formal, profesionalmente, desde el 2012. Ese fue el año en que publiqué mi primer libro, que también fue Piedra Basal de Dínamo Poético, la editorial que vengo llevando adelante. Pero bueno, viene de antes, por supuesto, ¿sí? Desde la infancia, se puede decir, prácticamente. Desde la infancia, por la influencia de alguien, por propia curiosidad, tal vez. Sí, por las dos cosas. En realidad, por la influencia de mi familia, ¿sí? Mi tía abuela era profesora de literatura y las visitas que le hacía tenía que ver con el tráfico y el tránsito de libros y lecturas. Tráfico y tránsito, muy buenas. Sí, y esas palabras, digo, las traje ahora y las quería recuperar también para la forma de hacer pie que tengo en la poesía, ¿no? Porque en realidad la primera formación vino desde el teatro, digamos, si se piensa lo artístico. Y desde ahí empecé a hacer esos tráficos y tránsitos desde distintos espacios, ¿no? Y hay una figurita también muy importante que es García Lorca, donde él decía eso, que el teatro tenía que ser poesía, carne y sangre, y de pronto yo sentí que a la poesía le faltaba también un poco al revés, de carne y sangre. Y ahí empezó la búsqueda, la exploración, la forma, la búsqueda de la forma. Y ¿recordás de este García Lorca que se te apareció por primera vez? ¿A qué edad? Y tal vez el poema que te marcó, o la lectura, o la frase, o el libro. Es medio difícil la pregunta, lo sé, pero por ahí... Sí, era el romancero, pero también eran lecturas de su dramaturgia, donde hay una recuperación de la poesía popular. Y bueno, también estaba, digamos, esa inquietud, esa cosa de la oralidad, y de ahí recuperar. No sé, se me ocurre la experiencia del salero, de una caída de sal en una mesa de la casa de Bernarda Alba, y toda la superstición, entre comillas, y todo un texto poético en torno al derrame de la sal y al
o sea, anticipando el suicidio de Adela, ¿no? Era como trágico. Pero bueno, ahí yo, que todavía no entendía mucho, creo que empecé a pensar lo poético como esa cosa cotidiana en realidad, y si se quiere, entre comillas, ¿no? Trivial. Esta tía abuela entonces habrá tenido que ver, habrá dejado el libro por ahí cerquita para que vos lo agarres. Seguramente, seguramente, sí. Me refiero también si ella lo disfrutaba García Lorca, como vos después lo empezaste a disfrutar y marcó tu camino. Sí, además, bueno, una familia muy marcada por la fuerza de las mujeres, ¿no? De la misma manera que también el foco o los enfoques de García Lorca construía y observaba, ¿no? Así que sí, yo en realidad nunca se lo pregunté, pero calculo que sí, que había ahí como una potencia, una mirada de una potencia, ¿no? Lo digo porque tal vez ahora, mientras estoy preguntando, que seguramente vos te verás niña y estarás ahí con ella un ratito, una vez más, y por ahí capaz que ahora con tu mirada adulta mirabas ese movimiento que hizo en aquel momento para que vos, por ejemplo, te acercaras a García Lorca o a la lectura, que en ese momento, como me dijiste, no lo comprendías tanto. A eso digo. Sí, la imagen que viene es que ella tenía las bibliotecas, pero no eran, o sea, no estaban descubiertas, estaban cerradas. Entonces, un misterio. Era un misterio porque, bueno, hacíamos una merienda, un desayuno y después me llevaba a la habitación de los libros y descorría esas puertas y ahí aparecían miles y miles, pero casi literal lo de miles, de libros. Claro, sí, era bueno. Era magia, era un ritual prácticamente para mí. Es decir, la merienda, pues terminan y vos ya estabas esperando ahora, vamos a ir a abrir. Sí, y además había una habilitación para un préstamo. Esos libros me los podía llevar a mi casa. Claro. Era muy genial, así que bueno, esa es la recuperación de ese momento, ¿no? De esa escena. Que ella me iba mostrando como catalogando de alguna manera libros que, bueno, que todavía no podía leer porque eran muy extensos o complejos, y aparecían otros que sí. Sin embargo, no eran de la manufactura del libro infantil, también, entre comillas. Claro. Y aparte de García Lorca, ¿qué otros autores o autoras se fueron presentando para crear a Juliana Bonacci, poeta? Bueno, ineludible Alejandra Pizarnik, y fue así como muy, también una llegada poética, que fue a través de un poema manuscrito, La enamorada, que fue un regalo de una enamorada. Y bueno, hubo ahí un momento de monopolio pizarniquiano, pero bueno, después sí fueron llegando Olga Orozco, Marosa, Hellman, ¿no? Para nombrar así a los más intensos. Bueno, claramente en tu mirada y hasta en la voz se nota que Hellman es otro de los que te atravesó directamente, pues. Hellman, ¿no? Así como seguramente debe estar presente ahí algún libro suelto para hojearlo de vez en cuando, ¿no? Sí. A Hellman. Sí. Libros que viajan conmigo también y están destruidos. Tengo dos tipos de libros: los libros que están en casas divinos y los otros que me llevo a los viajes y tienen rastros de agua, de arena. Y bueno, Hellman y Pizarnik tienen todo ese registro cartográfico, experiencial, si se quiere. Qué hermoso es. No, en serio, es una belleza. La imagen que a mí se me genera, precioso. Pero te invito a que leamos, a que leas otro de tus pequeñas obras. Gracias. No sé, pequeñas preguntas y búsquedas, ¿no? Busco plantas sagradas en las que veo cada día hojitas de albahaca, ramitas de helecho y flores de hibisco.
dejo que se sequen y tomo solo una cucharada de cada una para hacer una tinta con la que escribo el poema que recorre mis nervaduras y llega al margen del sentido. Ya lo saben, Juliana Bonacci aquí con nosotros en Restos Diurnos, y se pueden comunicar al 351-680917 y nos escuchás por supuesto en www.radiolif.com, y también te podés bajar la aplicación de Cirelif ahí en el Play Store de tu celular. Y llegando volviendo a la entrevista, ¿no? Sacando la parte técnica del programa y volviendo a estas imágenes tan bellas, que voy a retomar algo que te dije al principio con el primer poema que leíste, esta sensación de árbol, de raíz que va llegando de a poquito, en este caso La tía abuela, con la biblioteca misteriosa. Pasamos por García Lorca, Marosa, Hellman, Pizarnik, y después hasta 2012. ¿Por qué pasó, digamos, todo ese tiempo, esos años, para animarte a publicar? En realidad, esta necesidad de decir aparecía en el teatro, ¿no? Estaba cubierta en el teatro, donde yo, recuperando la palabra tránsito y tráfico, llevaba y traficaba con poemas y los insertaba en escenas. Pero de pronto hubo una necesidad biográfica de decir cosas, y ahí hubo un acercamiento a una poeta local que es Cookie, y bueno, a través de ella, configurando una búsqueda bien personal que tenía que ver con la metagenealogía, empecé a escribir un libro que todavía no está terminado. Sin embargo, aparecen poemas residuales que fueron a configurar el primero, que es Hebras y Lluvia. Y a mí me ayudó mucho, su idea, que si lo dijo otra persona, yo no lo recuerdo o no lo sé, pero ella me lo dijo así, con estas palabras: todos tenemos, o todas, por lo menos un libro dentro. Y entonces me confirmó esa intuición que yo tenía de que sí tenía un libro para decir y para compartir. Y bueno, todo se configuró para que en esa época que también empecé como a soñar con la editorial, tuviera su materialidad. Me quedé, perdón, ¿no? Me voy quedando porque cada frase, sobre todo la de todos tenemos un libro, Cookie. Es muy fuerte. No, pero sí. Fue casi tu motor, fue un empuje bastante fuerte también. Sí, tomé esas palabras como una gran verdad. Yo necesitaba esa confirmación. Qué bueno. Y ahí empieza Dínamo Poético, con esta de las palabras y lo que vos más o menos tenías. Lentamente empieza todo el sueño que vos tenías de tener una editorial propia. Sí, principalmente, yo hablé de poesía, materia poética, imágenes, pero bueno, pensando en el lenguaje y en los discursos, bueno, ¿quién tiene voz para decir, ¿no? Para decir un poema? ¿Quiénes tienen esa voz y quién tiene la voz y ese poder para editar, ¿no? También tiene que ver con una reflexión y una búsqueda y hacer un espacio para esta voz y estas voces que vinieron atrás, ¿no? En Dínamo. Eso. Y bueno, ahora me decía fuera de aire que el tercer libro está acá, pero que todavía no salió como a la luz, digamos, ¿no? Sí, está, pero no está. Está, pero no está compartido aún. Ahora, o si fue compartido, fue muy, muy íntimo.
Lo compartí con el editor de Herbario, que es un poeta porteño, que es Mauro Lococo. No soy de las personas que, empieza como a hacer circular el libro, sino que guardo ahí una intimidad. Pero tuve la necesidad con porque, era una búsqueda formal, diferente, entonces para ver si yo estaba... si estaba en lo que yo creía, si estaba haciendo lo que yo creía, ¿no? Necesitaba esa devolución, ¿no? Esa lectura o escucha. ¿Por qué Herbario sale en otra editorial? Esa es otra curiosidad que tenía. Y fue una apuesta interna. Bien. Me voy a animar a mostrarlo, porque con Hebras, no me había pasado eso, yo no lo había mandado a ninguna editorial, sino dije, esta va a ser la piedra para Dínamo, fundamental, ¿no? Basal. Y con Herbario sentí la necesidad de que leyeran otros y que dijeran otras cosas. Y a ver si era elegido esa criatura, digamos. Y fue eso. Y necesité como una distancia también de la zona local, quizás por mi rol de editora, no sé. Y conocí a esta editorial y me gustaba su corte experimental. Había un libro de Melina Perlonger, que es botánica, y yo dije, encontré como ahí nexos y lo propuse. Fue por eso. Y en relación a este tercer libro que están haciendo, que se llama Ciertas partículas del mundo, voy a decir que otra de las cosas que yo hago, aparte del teatro formal o convencional, es el arte de acción, y ahí también yo me acerco a la danza Butoh. Y entonces, a partir de todos esos ejercicios mentales corporales, aparecen estas palabras, estos versos con espíritu de haiku, ¿no? Así que sí. Me imagino que deben ser bastante intensos, porque generalmente todo lo comprimido por ahí tiene esa potencia de un tsunami, muchas veces tomando algo del lado, una palabra japonesa. Pero Juliana, llegando ya a la parte final, te agradezco muchísimo que te hayas acercado a... Gracias a vos por convidar el espacio y el aire. Te agradezco que hayas estado acá en Restos Diurnos y como bien sabes, ahora este es tu momento para cerrar este bloque, y lo que vos quieras lees y cerramos. Bien, entonces repito: ciertas partículas del mundo. Sustancias amarillas resplandecen, lo diminuto en el instante, té de ámbar para no olvidarte. Son inverosímiles las líneas que, al final de la estación fría, nos separan. La indeterminación de la vida, no de la forma. Las variaciones de lo eterno en cada partícula del cuerpo se esconden. Los pájaros no creen en el aire. La historia de las preguntas son partículas del mismo abismo. Y para terminar, el desequilibrio es un océano. La casa color tormenta no permanece. El amor no hace pie en el lenguaje.